Bien, buenas tardes. Le agradecemos el tiempo destinado a venir a presenciar este cuarto encuentro anual, el cual está encuadrado en el programa Sistema Chakra de APRESID. El programa tiene un objetivo principal, que es la búsqueda de soluciones específicas a problemas concretos planteadas por el sector productivo. En general, las demandas que están relacionadas, las demandas del sector productivo están relacionadas en la mejora de la productividad y estabilidad productiva de los distintos cultivos de la Argentina. Pero desde el programa estamos viendo con información que si no entendemos el funcionamiento de los sistemas de producción, con sus componentes y la relación entre ellos, y si continuamos con los sistemas simplificados reduccionistas que tenemos en la actualidad, va a ser muy difícil y costoso a la vez no solo pensar en aumentar la productividad y la estabilidad productiva de nuestros principales cultivos, sino va a ser muy difícil llevar o dar solución a problemas que hoy la producción está enfrentando. Como ejemplo, exceso de agua, malezas de difícil control, la degradación física y química y biológica de nuestros suelos, entre otros ejemplos. En resumen, va a ser muy difícil pensar en producir sustentablemente. La palabra sustentabilidad en general la usamos todos. Hoy durante este encuentro se va a definir. Por eso no voy a hacer una definición específica. En las distintas chakras, hoy tenemos 7 chakras en funcionamiento desde el 2009. Y la verdad que estamos observando que aplicando las buenas prácticas agrícolas en función de cada uno de los ambientes de los productores, estamos viendo y mostrando y demostrando que se mejora la productividad y estabilidad productiva de nuestros cultivos, de nuestros sistemas. Y tenemos menos problemas de los antes planteados, entre otros. Ahora bien, también estamos trabajando con otras alternativas para pensar en producir sustentablemente. Una es, y la que vamos a tratar en el encuentro, es la integración de actividades. Por ejemplo, la agricultura y ganadería en un mismo predio. Por eso hoy tenemos destacado disertante, entre ellos está el doctor Lemer, del Instituto Nacional de Investigación de Agronomía de Francia, el INRA. Tenemos al doctor Julio Gali, de la Universidad de Zavalla. Tenemos al doctor Santiago Sarandao, de la Universidad Nacional de La Plata. Pero también tenemos un productor en la cual nos va a contar su experiencia, que ya hace unos años que tiene en funcionamiento un sistema integrado en el sur de Santa Fe. Y esta es otra clave para la búsqueda de sustentabilidad. Como verán, ahí está la ciencia, la academia, pero también está el productor. Para la búsqueda de sustentabilidad es fundamental trabajar en el protagonismo horizontal en el desarrollo tecnológico. Esto es, juntar o unir el conocimiento empírico del productor con el conocimiento científico, trabajar juntos en el sistema de producción, en el campo, en el lote, en el potrero, para dar solución a los problemas demandados. Como así también es un espacio, un escenario para que la ciencia pueda llevar a cabo sus conocimientos, sus innovaciones. Por lo dicho anteriormente, es el título de esta conferencia, La próxima revolución verde, productividad más ambiente, donde los disertantes van a ir hablando sobre esta temática. En resumen, deseamos que disfruten este encuentro y que de alguna manera nos llevemos inquietudes a nuestras casas, que nos permitan reflexionar, porque producir sustentablemente la responsabilidad de todos. Todos tenemos un rol y funciones para conseguir realmente una sustentabilidad real. Es complejo, pero no es complicado. Y si pensamos que la responsabilidad es única de uno de los actores, como puede ser el productor, la ciencia, el gobierno que esté actualmente, estamos equivocados. Y por eso el encuentro es para encontrarnos entre todos y dialogar una alternativa para producir sustentablemente. Le doy el espacio al doctor Julio Gali. Julio, además de un amigo, es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Hizo su maestría y doctorado en Ciencia Agraria en la Universidad Nacional de Mar del Plata y es docente en posgrado de doctorado, maestría y especialidades relacionadas con la producción animal. Así que, Julio, te damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola.
Bueno, en realidad, primero quiero agradecer la invitación de Leandro y de APRESID. Y este es el segundo año que estamos compartiendo este espacio de chakras con ellos y la verdad que es un gusto venir. Y sobre todo este año me invitaron a moderar o calentar un poquito los motores sobre los temas que vamos a charlar y dar una introducción a los que me van a seguir a mí, y es un honor que así lo hayan hecho. Hablando con Leandro, acordamos en usar mi academia, como él dijo, de la Universidad de Zavalla, como él dijo, para hacerle alguna introducción y repasar algunos conceptos para ir poniéndonos en el tema. Si yo no voy a mostrar resultados de los trabajos que estamos haciendo en Zavalla, sino tratar de poner un contexto en las conversaciones y las charlas que me van a continuar. Para eso se me ocurre interesante plantear el título, y pensé en títulos con un significado de doble significación, y empezar en una revisión de los sistemas integrados, es decir, la necesidad de los sistemas integrados, como tal vez adelantándome a la conclusión, no es un concepto nuevo, pero sí un concepto reemergente. Pero es necesario que lo veamos con una visión distinta a la que fue visto tradicionalmente, y para eso quisiera pensar en esa revisión y tomar algunos conceptos como nuevos o viejos y antiguos paradigmas, pero que están volviendo a tomar un peso concreto en las decisiones y en la forma en que vemos la problemática de los sistemas de producción, que es las propiedades emergentes que surgen de los sistemas y específicamente los sistemas integrados. Hablar algo de lo que son sistemas complejos y no meterme en paradigma de complejidad, pero sí pensar qué importante es desde dónde vemos esta problemática para saber cómo aportar soluciones en casos y de tal multiplicidad y tal diversidad. Y también hablar algo sobre sistemas y sistemas físicos, qué valor pueden llegar a tener ciertos sistemas físicos específicos como paquetes cerrados de transferencia tecnológica. Esa va a ser un poco la idea, en 10, 15 minutos sumarles algunos conceptos que por ahí pueden estar de alguna manera desarticulados. Voy a tratar de que no sea así. Preguntas que me gustaría pensar cuando pensé esta charla podrían ser: ¿es posible intensificar siendo amigables con el ambiente? Es decir, seguridad alimentaria, es decir, un desarrollo sustentable, pero necesitamos producir. ¿Es posible intensificar y producir, pero siendo amigables con el ambiente, seguir intensificando? ¿Existen opciones para sistemas productivos? ¿Hay una sola? ¿Hay múltiples? ¿Hay opciones? ¿Es factible pensar en modelos físicos protocolizados, entre comillas, es una palabra, estandarizados o paquetes tecnológicos cerrados? ¿Es posible? Esa es la idea de lo que quiero introducirlos durante esta charla para darle lugar a los que me van a suceder. Primero, y no quiero aburrirlos, pero hay algo concreto, pongámonos de acuerdo en qué es un no sistema y qué es un sistema. Un ejemplo, hay varios, pero uno que a mí me gusta utilizar, es pensar en un no sistema cuando tenemos elementos. No voy a usar el marcador porque me distrae. Imaginémonos que tenemos una montaña de arena donde están los elementos desagregados sin ninguna estructura. Ahí hay masivo, no hay sistema. Si esos mismos elementos, que en todo caso son los granitos de arena, que son de sílice, se organizan de otra manera, pueden ofrecer un sistema y ser un reloj de arena. El reloj de arena no es más que los mismos elementos anteriores, pero organizados de otra forma. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Aparece el concepto de sistema. ¿Qué hay ahí? Hay una estructura, hay funciones, hay un objetivo, que es medir el tiempo. Esa estructura no existía en el sistema masivo, que no estaban organizados. Hay límites precisos con respecto a un ambiente, se maneja y se comporta de determinada forma en un determinado ambiente. Y aparecen propiedades emergentes, es decir, hay propiedades que ese sistema tiene que el otro no sistema no tenía. Los sistemas integrados aparecen con propiedades emergentes propias que muchas veces desconocemos todavía, pero no es lo mismo tener sistemas puros o procesos puros no integrados que hacerlo en forma integrada. La integración implica la aparición de propiedades nuevas a ese sistema, distintos a cuando esos elementos se encontraban organizados de otra forma. Y también la interrelación de los elementos. Aparece una
diferente interrelación donde es importante poner hincapié en eso, no hacer tanto hincapié en el análisis de los elementos, sino en la síntesis de la interrelación de esos elementos y cómo se comportan. La idea es volcar esto hacia los sistemas integrados. Y son distintos, son entidades distintas que no son solo de complementación o mero sinergismo, son más complejas esas interrelaciones y aparecen propiedades emergentes propias de los sistemas integrados. Ese es un concepto que quería ver. Otro concepto que hoy se va a manejar y está en el título de las dos charlas que me siguen, es el concepto de agroecosistemas. Los agroecosistemas lo podemos ver como una interfase entre un sistema natural y el sistema social. Ahí aparecen los agroecosistemas. Están en esa interfase de los dos sistemas, pero también ahí se refleja una manera de ver el mundo, una cosmovisión. No es simplemente, no podemos ver el enfoque agroecosistémico implica un cambio de visión, un cambio de la cosmovisión del mundo, un cambio de los sistemas tal como lo estamos viendo, no volver a verlos desde el enfoque de que siempre los hemos estado viendo. Y entonces aparecen paradigmas asociados a los agroecosistemas y a la agroecología que atraviesa la experiencia, el conocimiento empírico, las creencias y los valores. Que sí que hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar la visión, hay que cambiar el filtro que tenemos frente a nuestros ojos para ver esos mismos sistemas de una forma distinta. No sé qué pasó. Por ejemplo, siempre se han visto como antagónicos en un enfoque agroecológico con un enfoque produccionista. La pregunta que me surge, ¿se podrían conciliar a través de los sistemas integrados? Esa visión holística, esa visión de enfoque de sistema y de síntesis, contrapuesta a un enfoque reduccionista o de análisis, puede ser traída a través de este enfoque de agroecosistemas. Hacer hincapié en las interacciones y no en los elementos, darle valor y importancia y entender lo que es la biodiversidad y el uso múltiple del territorio con respecto a un uso único. Tecnología de procesos versus tecnología de insumos, no estamos diciendo dejar uno u otro, pero sí haciendo hincapié en la tecnología de procesos y no de insumos, haciendo hincapié en una visión de reciclaje de nutrientes y no solo aporte de nutrientes, cómo reciclar los nutrientes, cómo manejo de adversidades, plagas, malezas y no control de adversidades de malezas y plagas. Eso implica un cambio de la visión del problema. Pero también aparece la dimensión de la sustentabilidad. También en el cambio de visión, hoy, cuando hablamos de sustentabilidad, hay que pensarlo en sus tres dimensiones: social, económica, productiva y ambiental. Esto es crucial para cambiar esa visión de los enfoques de los sistemas productivos. Por ejemplo, si vemos el comportamiento de los sistemas de producción, podemos pensar cómo se comportan con dos propiedades que pueden ser estabilidad y sustentabilidad. En el primer caso, y con un enfoque tal vez produccionista, podríamos pensar en que el eje es la productividad. Entonces tenemos el primer caso, donde frente a un disturbio, prácticamente la productividad se mantiene en el tiempo, y tendríamos el caso de un sistema estable y sustentable. En la figura de abajo, frente a ese disturbio, podríamos tener un sistema que sea no estable, pero sea sustentable, que sí que varía en el tiempo, y frente a un disturbio cambia, vuelve a esa situación, es inestable, pero se mantiene estable en el tiempo. En la parte de arriba, hacia mi derecha, tendríamos algo sustentable, estable, pero no sustentable, que es decir, que frente a un disturbio el sistema es muy estable, pero cuando aparece un disturbio el sistema se vuelve insustentable. Aquí y en la parte de abajo tendríamos un sistema que no es ni sustentable ni estable. La visión que nosotros tenemos desde los sistemas integrados, pensamos que, y con este enfoque y cambio, tal vez buscando ya indicadores de orden social, ambiental y económico productivos también, que se involucren, tenemos que pensar en un sentido más amplio de la sustentabilidad y que los sistemas integrados lograrían mayor sustentabilidad y mayor estabilidad con respecto a los que no están integrados. Por supuesto que esta integración dependerá de las particularidades de cada caso y cada situación. Es decir, que la idea es agroecología, sustentabilidad y de la mano
con un aumento de la producción. Otro aspecto que me parece interesante ver es la síntesis dentro y entre los subsistemas, pero en interacción con su ambiente. Pongo síntesis y no análisis, porque justamente desde un enfoque sistémico, prefiero hablar del hincapié en la síntesis, no es que el análisis no esté, pero lo importante es cómo reconstruimos o cómo vemos. Para entender cada una de las partes, tenemos que entender el todo en principio. Entonces, lo importante es ver cómo se comporta ese sistema, y aquí se voy a señalar, conformado, por supuesto, en la parte central, con el hombre como eje social, en un sistema con el que tenemos una relación de, en este caso, ganadería, forrajeras, que son el alimento de la ganadería, y cultivo de cosecha. Hay que entender no solo cómo es sustentable las entradas y salidas a través de esos indicadores económicos, productivos y sociales del sistema en su conjunto, en interacción con el ambiente social, económico y climático, sino también los indicadores que me muestran qué pasa dentro de cada uno de esos subsistemas. Y más importante aún, entender cómo funcionan y cómo están esas interacciones. Y sabemos que cada sistema es único, no solo porque tiene un productor único, porque es muy difícil definir dos sistemas exactamente iguales. Es decir, que lo importante es no solo ver lo que sale y lo que entra, sino entender cuáles son los mecanismos que están explicando esa entrada y esa salida. No vale hoy, en esta revisión de los sistemas, pensar en sistemas de caja negra, sino abrir esas cajas negras y llegar a entender qué es lo que está pasando para poder realmente trabajar sobre ellos. Por ejemplo, esa síntesis entre sistemas y subsistemas, podemos pensar en las consecuencias de distintas intensidades de pastoreo, carga animal. Nosotros estamos variando, en estas fotos estamos mostrando situaciones de muy alta carga, situaciones de muy baja carga y situaciones intermedias. Claramente, ese manejo, ese cambio en esa variable, a modo de ejemplo, no solo va a afectar la producción de la forrajera, no solo va a afectar qué es lo que está pasando en otro subsistema, que es el suelo, que tiene un rol fundamental, sino va a afectar la producción animal y va a estar afectando también la producción futura, si estamos en una rotación de los cultivos de cosecha. Quiere decir que poder cambiar una de esas variables implica un cambio en todo su sistema en su conjunto, y hay que entender los mecanismos que están ahí, ya no solo con indicadores del punto económico productivo, sino también pensando en la implicancia que tiene desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Esto es otra cosa importante que quiero remarcar, es la importancia de la escala de estudio del sistema y a qué nivel temporoespacial se da esa integración. Si nosotros, por ejemplo, yo voy a mostrar, este es el campo experimental de la facultad, donde tenemos una parte productiva y una parte que son 100 hectáreas del parque Villarino. Evidentemente, si tomo ese sistema como tal, voy a tener una posibilidad de hacer un análisis, por ejemplo, de balance de carbono, de secuestro de carbono, muy distinto a porque tengo ese bosque o tengo ese, todo ese parque que está secuestrando carbono versus la parte productiva, que va a ser muy distinta si lo tengo en cuenta cuando veo los límites, los pongo en un sistema integrado agrícola lechero como es el tambo de la facultad, que son 130 hectáreas en rotación. Así que hay que también tener en cuenta que a qué nivel y con qué indicador esté trabajando, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, voy a poder tener distintas consecuencias o distintos niveles de análisis o de diagnóstico. Que también es importante saber a qué nivel se dan los procesos y el nivel y la escala en que tienen que ser analizados. Otra escala más pequeña, donde a veces es necesario llegar, es a nivel de lote, es decir, el lote 9 de la facultad. ¿Qué está pasando ahí? Porque tal vez al sistema global, los balances de nutrientes, los balances de carbono, los balances de agua, los flujos y la parte económica, pero fundamentalmente la parte ambiental, están cerrando bien a nivel de predio y a nivel de sistema, pero a nivel de lote estoy trayendo y teniendo exportaciones de fertilidad hacia la sala de ordeñe, no vuelve, el reciclaje de nutrientes se vuelve ineficiente. Quiere decir que hay otra escala de análisis. ¿Qué pasa? No solo a nivel
poquito por fuera del predio del sistema de producción, qué pasa en el sistema de producción, qué pasa al nivel de lote, y también algunas de estas charlas que van a ver, le van a mostrar la importancia que tiene a veces llegar a la escala de manchón, donde tal vez la integración ahí está entre gramíneas y leguminosas, y cuando estamos hablando de la importancia del reciclaje o el acoplamiento de nutrientes, la explicación está a ese nivel. Entonces, los balances y las escalas, y a qué nivel vamos a trabajar e investigar y compartir el conocimiento con los productores, a qué nivel se va a tener que dar. Es otro aspecto que yo creo que es importante y en las charlas lo van a encontrar. Para terminar, los sistemas integrados no son novedad, pero sí un concepto reemergente. Y uso reemergente porque con propiedades emergentes, distintas a los otros sistemas también. No solo porque vuelve como concepto a ser considerado, sino la necesidad de que sean con propiedades distintas. Que no son sistemas complicados, son sistemas complejos. ¿Qué diferencia entre esto? Es imposible tener una respuesta que sea para todos. Un ejemplo que se pone de los sistemas complicados es el cubito que hay que armar. Una vez que uno tiene esa solución es cuestión de repetirlo. La complejidad no, porque en la complejidad aparece la diversificación, la multiplicidad y aparece la incertidumbre. Y los sistemas complejos están rodeados de incertidumbre. En ambientes como el climático, como el social y económico, la incertidumbre está ahí y hay que trabajar con la incertidumbre. Estrategia, desde la complejidad, se opone a programas. No podemos pensar en programas, en cuestiones rígidas. Hay que pensar en estrategias para ir, no sabemos cuáles van a ser los problemas o no sabemos cómo va a ir generando ese proceso de conocimiento para ir resolviéndolo. Hay que pensar en estrategias, porque hay que pensar en ese paradigma de la complejidad, en la multiplicidad, en la capacitación, es esencial. Tenemos que estar capacitados la academia, como dijo Leandro, los investigadores, pero también los productores y la gente que trabaja con ellos. Y para terminar también, yo quisiera pensar en que es imposible revisar los sistemas de integrados si no tenemos en cuenta las formas o niveles de conocimiento. Y yo podemos tener tres formas: un empírico que describe, un científico que explica y predice y un filosófico que trasciende la experiencia. El primero, el empírico, se basa y se obtiene el conocimiento a través de la experiencia, no es teórico y no interesa el porqué. Y acá es fundamental el conocimiento empírico. El conocimiento del productor, el que conoce el sistema, de la familia, del que maneja, el que está arriba todos los días, el que está observando, el que transfiere ese conocimiento es básico. Después el científico, donde ya el pensamiento es abstracto, se hacen conceptos, hipótesis, teoría, aparecen los paradigmas que nos cambian, y que se logra mediante la investigación científica. Y es teórico, donde impera la preocupación del porqué. Pero no podemos dejar de tener en cuenta la visión de una cuestión más filosófica, del enfoque de que nosotros queremos y cómo vemos, de que tiene que ser la cuestión con respecto hacia dónde se desarrolla la sociedad en la que vivimos o el mundo donde vivimos. Y ahí ya empezamos con una idea de conocimiento universal que investiga el porqué de los porqués. Es necesario tener los tres enfoques. Son imprescindibles el acoplamiento de las tres cosas. No se puede trabajar sin una asociación directa y un trabajo conjunto, permanente y casi cotidiano del productor con los asesores, con los investigadores y con quienes nos proveen de ese enfoque de dónde tenemos que mirar las cosas. Siempre hay un lugar de donde miramos las cosas. Lo que a veces no sabemos dónde lo miramos. Reflexionemos en dónde estamos parados y en qué modelo como visión del mundo estamos parados cuando estamos planteando eso. Para terminar, y además haciendo con la ayuda de mi señora que se dedica a las bellas artes, esta fue Joan Miró en el 18. Él hizo este cuadro que es claramente figurativo y realista en el 18. Esta se llamaba, a ver cómo se llamaba, Huerto con Asno. Esta es la masía o el lugar de siembra, donde es 3 años después. Acá ya hay abstracción. Acá ya hay una cuestión que aparece la síntesis. Ya no es tan realista, él le cambia la visión. Y esto fue 3 años después, Tierra Labrada, donde también aparecen algunos elementos, pero reinterpretados, con una visión distinta. Tal vez el mensaje que quiero traer en esta charla
es que es importante lo que vamos a escuchar sobre los sistemas integrados, pero claramente, si no cambiamos la visión y no lo vemos desde un lugar diferente a como la estamos viendo, no vamos a encontrar las alternativas, opciones o soluciones que eso nos trae. Muchas gracias. Vamos a invitar al profesor Gilles Lemaire, que es investigador honorario del Departamento de Ambiente y Agronomía del Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia. Es doctor de la Universidad de Cannes en Francia, ha recibido un premio de la Academia de Agronomía de Francia por sus investigaciones en pastizales y posee una amplia producción bibliográfica. Thank you very much for the invitation. Muchas gracias por esta invitación, darme esta oportunidad de volver a Argentina y conversar con ustedes sobre un problema importante. Sí, está bien la diapositiva. Diversificación en la producción y cómo diversificar la producción agrícola para reconciliar la producción con el medio ambiente. La agricultura moderna tiene que enfrentar una contradicción obvia. Tenemos que seguir aumentando la productividad para alimentar a la población del mundo y tenemos que disminuir al mismo tiempo el impacto sobre el suelo, el agua y la biodiversidad. Por lo tanto, tenemos que formular esto en alguna forma de pregunta. ¿Es esto una contradicción? ¿Tenemos que hacer un compromiso entre la producción de alimentos y la calidad del medio ambiente? ¿Esto se puede resolver? La limitación de la intensificación es la única manera de lograr una producción agrícola sustentable. Y cómo la productividad agrícola y la preservación del medio ambiente pueden reconciliarse. Y esta pregunta debe resolverse o preguntarse a nivel global, en todo el planeta, no es en un país o en otro país o en este lugar o en otro lugar. Durante los últimos años, las últimas décadas, la intensificación de la producción agrícola se ha logrado gracias a la asociación de dos procesos. A través del mayor uso de recursos energéticos e hídricos y de insumos químicos para intensificar y para aumentar la productividad, y a través de la simplificación creciente en todos los niveles de las organizaciones, en el campo, el establecimiento, el paisaje, la región, lo cual genera uniformidad en los sistemas agrícolas. Es la conjunción y el vínculo entre estos dos procesos, la articulación entre dos procesos, que es lo que constituye la agricultura moderna. Y según la coevolución histórica de la intensificación con la simplificación, podemos hacernos esta pregunta. Los impactos negativos sobre el medio ambiente asociados con la agricultura moderna se deben a un exceso de intensificación o a la falta de diversidad debido al exceso de la simplificación precisamente. La base de un ecosistema, del ecosistema agrícola, es el acoplamiento
element, the cycle, entre biogeochemical elementos cycle. en un So we ciclo have geoquímico. some coupling, De alguna manera estamos decoupling acoplando process, y desacoplando recoupling procesos, process. reacoplando los procesos. and interaction between La vegetation, interacción entre soil, la and vegetación, microbes el suelo y los allow microbios this constant coupling, permite este decoupling, acoplamiento y desacoplamiento and we have some constante. losses Y tenemos en atmosphere este proceso and to algunas pérdidas a la atmósfera hydrosphere. y el So we have entorno. to think about agrosystem Tenemos que pensar about this en términos de un fundamental agrosistema como un proceso fundamental. yes, excuse me. So Entonces, the coupling of el carbon and nitrogen acoplamiento de carbono y is nitrógeno, represented here. que está presentado en is este gráfico Diagram complicated, con but we un have diagrama to, un poquito to- complicado, pero to simplify. tenemos que Vegetation simplificarlo. produce La vegetación organic matter produce materia orgánica and fresca microbial biomass y is, forma biomasa bicromiana, active organisms. que All the estos son living organismos organisms in the soil activos decompose que se and descomponen to store a este efecto organic matter to decompose, but you can see y that generan materia orgánica en el carbon suelo, pero and podemos ver nitrogen que el carbono is y el always nitrógeno intimately siempre están coupled. íntimamente If you acoplados. decouple Si nosotros carbon and desacoplamos nitrogen, el carbono y el you nitrógeno, produce vamos losses of a carbon producir pérdidas de and you carbono produce y vamos a accumulation producir of la mineral, acumulación active de form of una nitrogen forma activa de and mineral with nitrógeno, the consequence of y pollution. esto trae una consecuencia de an contaminación, de agroecosystem polución. Este must ecosistema maintain as justamente possible this coupling mantiene between en la medida de lo carbon posible and este nitrogen. acoplamiento entre el carbono y el nitrógeno. The grassland ecosystem El is the more sistema de natural one. pastizales, que es el más natural, Grassland ecosystem, you have a very strong coupling. tenemos un acoplamiento muy Because fuerte porque You have the permanency tenemos of vegetation. una which vegetación provide a permanente lot of carbon que generan muchísimo to carbono the microbes, and we have para a los constant microbios. Entonces tenemos constantemente mineralization, una mineralización immobilization y una of inmovilización nitrogen. del nitrógeno. So microbes are Los always microbios decoupling están to siempre use desacoplándose organic matter, carbon para and nitrogen in utilizar organic matter, but la materia orgánica, el immediately nitrógeno y el recoupling carbono, the pero system. inmediatamente And the reacoplan plant, el sistema. Y entonces mineral nitrogen never el nitrógeno accumulates in the mineral soil nunca because se it's llega a acumular always en el suelo either porque uptake by the siempre o es or absorbido por la reimmobilized planta o se by the reinmoviliza microbe. por So los the microbios. system Entonces is el very, sistema very stable, se and we mantiene have muy estable very, very few losses y se of the producen system. muy pocas pérdidas But en you have este losses sistema, from pero carbon, tenemos pérdidas but de you have carbono, also sí, pero income también from carbon tenemos because the ingresos plant de is- carbono you have porque an la equilibrium. planta está manteniendo este equilibrio. So grassland as Los forest pastizales o las praderas como having los a bosques permanent vegetation cover tienen are una cubierta ecosystem vegetal with permanente high atmospheric y son CO2 ecosistemas con una alta sequestration capacidad de capacity secuestro de and low CO2 risk for atmosférico atmospheric y tiene un bajo nitrogen riesgo de emission emisión de nitrógeno y de and pérdidas de nitrogen nitrógenos losses en la in hidrosfera. hydrosphere. So you can see that Aquí podemos grassland, ver when que en las praderas, have a grassland, you have cuando a huge tenemos una pradera, capacity tenemos for una gran nitrogen capacidad sequestration, de secuestro de but this nitrógeno. capacity Pero is esta limited in capacidad time está limitada en el tiempo, because as you porque accumulate, a medida que more and more acumulamos carbon, más y más you carbono, fed more and more microbe,
alimentamos más y más microbios, entonces después de un periodo de tiempo determinado vamos a ir perdiendo. Después de 30 años, por ejemplo, llegamos a una meseta. Era, perdón, secuestro de carbono, no de nitrógeno hoy. Grassland system, en un sistema de pastoreo, el problema es que los animales desacoplan mucho el carbono y el nitrógeno. Entonces, el proceso de la digestión de la materia orgánica es un proceso desacoplador. Entonces, los animales producen CO2, metano, y concentra el nitrógeno en las heces o en la orina, y de esta manera desacoplan. Entonces tenemos que la vegetación del suelo acopla, pero el animal desacopla. Los animales desacoplan. Entonces, a medida que vamos aumentando la productividad de nuestras praderas, aumentando la carga animal, estamos progresivamente desacoplando y llegamos a un umbral de la densidad animal más allá del cual el desacoplamiento se hace más importante que o supera el acoplamiento. Entonces, las praderas o pastizales constituyen un ecosistema muy natural y muy positivo para el medio ambiente, porque a medida que intensificamos los pastizales, llegamos rápidamente a un límite. Aquí podemos ver las manchas o los manchones de la pradera por la orina de los animales, y la concentración es el problema principal. Porque la intensidad local de la intensidad del nitrógeno es reacoplado por la vegetación. La intensificación de las praderas se logra o bien suministrando o aplicando nitrógeno y fósforo, o aumentando la producción de herbáceas, o con un aumento en la carga animal. Necesitamos o tenemos un equilibrio entre ambos, porque intensificando las praderas aumentamos la vegetación, la producción de la vegetación, aumentamos la producción primaria, y también aumentamos la capacidad de las praderas de acoplar carbono, nitrógeno y fósforo, etc. Y esto es un efecto positivo. Pero a medida que vamos aumentando la carga animal al mismo tiempo, progresivamente contrarrestamos esta positividad. Entonces es como una negociación, es como un toma y daca entre la intensificación de las praderas y este tema ambiental, este problema ambiental. Tenemos esta negociación entre la producción y el medio ambiente. Tenemos que saber que tenemos que optimizar algunas cosas para mantener el sistema entre estos dos objetivos contradictorios. Se ve ilustrado aquí. Aquí vemos. Perdón, aquí. Tenemos la intensificación de las praderas, de las pasturas, aumentando la producción de vegetales y aumentando la carga animal, y vemos que cuando intensificamos vamos a aumentar la productividad primaria neta, aquí está el promedio,
y de herbáceas, y también aumentamos hasta llegar a una meseta en la producción animal. Pero podemos ver que esta producción animal adicional tiene un efecto muy negativo en el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando intensificamos las praderas. Tenemos que ver de que ocurra justamente a los efectos de preservar el medio ambiente. Tenemos que no llegar a un umbral más allá del cual vamos a degradar el medio ambiente. Entonces, tenemos que saber exactamente cuantificar cada situación en cada pradera, en cada pastizal o en cada condición climática o en cada suelo. Tenemos que saber cuantificar cuál es este umbral de intensificación al que puedo llegar. Entonces, el secuestro de carbono en las praderas puede aumentarse a través de la intensificación, teniendo un efecto positivo. Estamos aumentando la producción y estamos aumentando la calidad del medio ambiente, por lo tanto es positivo. O también se puede lograr reduciendo la intensificación en una pastura demasiado intensificada. Tenemos que encontrar el equilibrio. La capacidad de la carga ambiental de las praderas naturales, estamos hablando que la densidad de carga animal logra un equilibrio entre la capacidad de acoplamiento del carbono-nitrógeno y la actividad de desacoplamiento del carbono-nitrógeno de los herbívoros. Por lo tanto, tenemos que analizar nuestro sistema teniendo en cuenta este proceso de acoplamiento o desacoplamiento. Ahora vamos a un sistema cultivable. Un sistema de cultivos tiene una gran capacidad de desacoplamiento, porque la alteración del suelo, de la interacción del suelo y de la vegetación, además está el tema de la alteración por la labranza del suelo y está el tema de la fertilización mineral. Esto no implica el acoplamiento del carbono por definición. Acá vemos que en un sistema de acoplamiento estamos suprimiendo este efecto. Este efecto de enriquecimiento del carbono que ocurre en la rizósfera. Como consecuencia de esto, se inmoviliza el nitrógeno mineral. Y hay algunos periodos en donde no tenemos ninguna vegetación que pueda absorber el nitrógeno mineral. Entonces, tenemos que saber que los sistemas de cultivos son factores de desacoplamiento. Si nosotros desacoplamos con el sistema de cultivos, tenemos que reacoplar en otro momento y de alguna otra manera. De otra manera, inevitablemente el medio ambiente se va a contaminar. Entonces, analizando este efecto, aquí vemos una comparación de la intensidad de cultivo anual con el mineral bruto a través del nitrógeno. Vemos la inmovilización de este nitrógeno mineral y podemos ver la intensidad de la renovación del nitrógeno en la pradera es de 5 a 7 veces mayor que la reposición en otros sistemas. Por lo tanto, es muy importante.
¿Cuáles son las consecuencias de simplificar las rotaciones de las áreas de cultivo, de los cultivos? Hay largos periodos de suelo desnudo con el riesgo de que se produzca la erosión del suelo y la lixiviación del NO3 de nitrato, y el contenido de materia orgánica del suelo disminuye y también hace que disminuya la calidad del suelo. Entonces, esta solución se ha reinventado recientemente para reintroducir la diversidad, para reacoplar los nutrientes durante el periodo de suelo desnudo. Fíjense que la cobertura vegetal es como una pradera, es como un pastizal, porque vamos produciendo vegetación dentro del sistema que en definitiva cumple la función de la pradera, y de esta manera evitamos que el sistema de cultivo se transforme en un sistema de alto desacoplamiento. Tenemos que inventar de alguna manera este sistema utilizando de esta manera menos herbicida. Podemos ver que el sistema de cultivo, estos datos han sido obtenidos a través de colegas de Pergamino, creo, de acá de la Argentina, no estoy bien seguro. Aquí tenemos la disminución del carbono a largo plazo en un sistema que es solo de cultivo, pero esto se puede restaurar o se puede evitar esta disminución reintroduciendo sustitutos de la pradera dentro del sistema. Porque si el sistema de cultivo solo es un sistema que desacopla, de desacoplamiento. La misma idea la vemos acá. La introducción de pequeñas praderas dentro de la secuencia de cultivos arables, de la rotación de estos cultivos. Acá podemos ver. Aquí vemos que a medida que aumentamos la proporción de la pradera o de la cobertura verde dentro de la rotación, vamos a disminuir la cantidad de nitrato dentro del agua potable. Todo este resultado es positivo para el medio ambiente y es solamente la consecuencia del proceso tan simple de desacoplamiento y acoplamiento. Aquí puedo repasarlo rápidamente. Son los resultados de la emisión de óxido de nitrógeno. Aquí podemos ver rápidamente que la emisión de óxido de nitrógeno es más importante en los sistemas de cultivo en la misma proporción que el nitrógeno que aplicamos como fertilizante. Cuanto más nitrógeno aplicamos, más óxido de nitrógeno vamos a perder a la atmósfera, vamos a emitir a la atmósfera. Aquí podemos ver que el pico de emisión está siempre asociado, aún en las praderas, asociado con la aplicación de nitrógeno. Entonces, aquí podemos ver que en general la emisión de óxido de nitrógeno es alto, pero esto es porque en estos sistemas de cultivo aplicamos más nitrógeno fertilizante que en un sistema de pastizales. Pero cuando calculamos los factores de emisión reportados en el
vemos que el sistema de pastoreo es menos favorable porque el animal desacopla parte del sistema en el campo. Pero si quiero analizar el sistema, tendría que tener en cuenta también qué ocurrió al principio cuando el ganado vacuno estaban alimentados con el forraje cosechado en el mercado. Entonces yo tengo que analizar todo el sistema del campo, porque el animal puede estar fuera del campo y yo puedo cortar el forraje y dárselo fuera del campo. Por lo tanto, tengo que considerar todo el sistema. Y ahora tenemos que analizar qué es lo que ocurre más allá de la tranquera, porque la mayoría del impacto ambiental, no ocurre a nivel campo, sino más bien a nivel paisaje, a nivel entorno. Por lo tanto, tengo que analizar el sistema en todo el entorno, en todo el paisaje. Quiero que vean en este gráfico, en esta diapositiva, la evolución de la agricultura francesa. Aquí podemos ver lo que ocurrió, cómo ha evolucionado el mosaico del paisaje. Si tuviera una fotografía más reciente, podría ilustrarlo mejor. Si tuviera con esta misma escala una fotografía en la pampa, a lo mejor tienen un solo campo. La manera en la cual la heterogeneidad opera en el paisaje es fundamental para el reacoplamiento del sistema. No se puede evitar esto. Es inevitable. Lo que hemos dicho hasta ahora es que si mantenemos un sistema de pastura dentro o cercano a la zona de cultivo, es fundamental para lograr el reacoplamiento del sistema. Este objetivo puede lograrse integrando sistemas de pastura, ganado y cultivo dentro del mismo campo. Cuando es posible, esto es lo mejor. Pero por distintas razones o por razones socioeconómicas, el campo quizá debería especializarse en alguno de estos sistemas, pero lo que tenemos que evitar es una especialización de toda una región. Tenemos que imaginar que si tenemos... Discúlpeme, pero no soy muy experto en estas tecnologías. No. La anterior. A ver, ¿podemos pasar a la anterior? This one. Okay. Esta. Por distintas razones, si tienen un campo especializado, tenemos que imaginar de que este campo podría cooperar a nivel paisaje, interactuando para acoplar lo que han desacoplado en su sistema. Podrían interactuar con otros campos. Por lo tanto, tenemos que analizar todo el agroecosistema a nivel local, no solo a nivel campo, sino con lo que pasa fuera de nuestro campo. Es posible tener animales acá,
I use this one. Okay, perfect. I will use the computer. So you have to imagine Tenemos que imaginar un sistema más general asociando distintos campos especializados, cada uno, intercambiando materia para semillas o para plantaciones, para animales o para el reciclado de rastrojo, para reacoplar y para poder tener un sistema más sustentable, más sostenible. Probablemente este sería un sistema del futuro. Probablemente va a ser el sistema del futuro, pero tenemos que inventarlo, tenemos que organizarlo para que esto ocurra. You have not to follow the importance of legumes. Tenemos que tener en cuenta la importancia de las legumbres porque tienen la gran ventaja de aportar nitrógeno al sistema que ya está acoplado con el carbono. Entonces evitamos muchas consecuencias que tiene aparejado la fertilización con nitrógeno. Entonces tenemos que favorecer la introducción de legumbres en el sistema en la mayor medida posible para evitar el efecto negativo y para aprovechar el acoplamiento de carbono-nitrógeno en el sistema. Entonces, en conclusión, la intensificación de los sistemas de ganadería y sistemas de cultivo por separado, los separamos a los dos, si ponemos al ganado en un área determinada y los cultivos en otra área, no pueden ser intensificados de manera separada sin un daño ambiental muy importante. Eso es absolutamente imposible, porque no tenemos ninguna manera de reasociar estos dos sistemas y para lograr el reciclado y el acoplamiento de estos elementos. He hablado mucho sobre el acoplamiento de nitrógeno y carbono, pero también está el tema del fósforo, que es un elemento muy importante. La inclusión de praderas naturales dentro de las rotaciones de cultivos permite alcanzar un alto nivel de productividad con menor impacto ambiental. Si nosotros aumentamos la diversidad del sistema, asociando la ganadería con los cultivos, tenemos más oportunidades de intensificar todo el sistema, es decir, producir más alimento por unidad de superficie, con un bajo impacto ambiental. Entonces es necesario analizar las condiciones socioeconómicas para lograr una mayor integración agrícola-ganadera. En muchas situaciones, los productores tienen razones muy buenas para hacer lo que están haciendo. Tienen la tendencia de dejar la ganadería por muchas razones socioeconómicas. Por lo tanto, tenemos que analizar cómo la política, cómo el incentivo debe aplicarse, debe brindarse para justamente mantener este acoplamiento y para evitar una excesiva simplificación de nuestro agrosistema. En conclusión, yo quisiera decirles que la ciencia nunca nos va a dar
una solución a los productores. La ciencia nos va a dar conocimiento, entendimiento, y la solución debe formatearse o debe adaptarse en cada situación por el propio productor, por su asesor, por la sociedad, etc. Pero la ciencia nunca nos va a dar una solución directa. La ciencia imparte conocimiento, imparte principios generales, aplicables en todas partes del mundo. Y a partir de este principio básico que nos da la ciencia, podemos derivar o podemos hacer surgir soluciones locales para nuestra situación. Este objetivo es el objetivo de la ciencia aplicada, de todos los trabajadores de la agricultura, y es tratar de entender, tratar de utilizar los principios ecológicos como estos que desarrollé aquí en mi presentación, y luego tratar de sacar soluciones de eso. Pero creo que en la ciencia agrícola tenemos que terminar con este debate de yo estoy a favor de la agricultura orgánica, yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor de aquello. Tenemos que terminar con esto, tenemos que encontrar soluciones que tienen muchísimas posibilidades, pero nunca hemos encontrado una solución global. La solución global para el planeta va a ser la suma de las pequeñas soluciones locales que vayamos implementando. Lo que nosotros tenemos que compartir para el planeta es el principio básico de que si reducimos la diversidad de nuestro sistema, inevitablemente podemos producir más alimentos, pero el medio ambiente, el planeta colapsará en los próximos 30, 40, 50 años. Por lo tanto, tenemos que aplicar este principio básico y luego sacar de ahí la solución local. Muchas gracias.